Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado. Este es un espacio dedicado a que las mujeres puedan crecer en su fe y liderazgo. En este podcast exploraremos libro por libro de la Biblia para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Hoy comenzamos nuestro estudio con un libro muy profundo y desafiante, el libro de Proverbios. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón, hijo de David, rey de Israel, y otros colaboradores, como los Proverbios 22, 24, 25, 30. ¿A quién está dirigido? El libro fue dirigido al pueblo de Israel durante el reinado de Salomón y a todos los integrantes de las generaciones posteriores que están dispuestos a aprender. ¿Cuándo se escribió? La mayor parte de Proverbios se recopiló durante el periodo inicial de la monarquía en la historia de Israel. Cuando llamamos monarquía, quería decir que solamente un rey estaba reinando sobre todo Israel. Después de la muerte de Salomón, encontramos que el reino se divide. Especialmente durante el siglo X a.C., en la monarquía bajo la supervisión de Salomón, quien reinó 40 años, desde el 971 a 931 a.C., Ezequías trabajó para editar y recopilar una forma posterior y posiblemente final del libro, entre el 729 y el 686 a.C. ¿Cuál es el versículo clave que podemos encontrar en Proverbios? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro texto clave lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 1, donde nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuál es el propósito y tema que nos inspira en el libro de Proverbios? Proverbios es un libro sumamente práctico. Lo que más se aproxima en el Nuevo Testamento es la Epístola de Santiago. La forma proverbial penetra profundamente en el pensamiento del hombre y provoca reacciones. Toca todos los aspectos de la vida humana y deriva consecuencias morales y éticas. Temas como las malas compañías, la inmoralidad, la intemperancia, la murmuración, la falsedad, la ética dudosa en los negocios, la pereza y el egoísmo son tratados en Proverbios con una agudeza inigualada en la literatura universal. Por otro lado, la generosidad, la reverencia hacia Dios, la educación cuidadosa de los hijos, el valor de la influencia tanto de hombres y mujeres y la juventud son los campos de instrucción positiva. En su conjunto, el libro de Proverbios constituye un manual genuinamente útil para la vida cotidiana. La sabiduría, entendida como el conocimiento y la habilidad para emplear bien esos conocimientos, es exaltada a lo largo del libro y es una palabra clave del mismo. Es importante observar que en Proverbios la sabiduría comienza con Dios y Dios es el centro. ¿Cuáles serían esas divisiones del libro de Proverbios? Tenemos primero de los capítulos 1 al 9, sabiduría para todos los jóvenes. Tras una breve introducción que explica el propósito y tema del libro de Proverbios, instruir en sabiduría y ayudar a conseguir discernimiento, Salomón ilumina a los jóvenes de su tiempo como un padre que da consejo a sus hijos. Ofrece una serie de 10 exhortaciones. Cada una de ellas comienza con la apasionada apelación: oye, hijo mío. Salomón incita a los jóvenes a atesorar la sabiduría por encima de todo lo demás. La sabiduría explica, les ayudará a evitar el delito y a los malvados. Proporciona
libertad y seguridad, y da discernimiento sobre cómo evitar la inmoralidad y apartarse de la vida irracional. Cualquiera que inicie y continúe su viaje de descubrimiento de la sabiduría se beneficiará de estos sabios dichos. El objetivo de Salomón es dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 1:4. El segundo momento que tenemos para el libro de Proverbios es capítulo 10 al 24, sabiduría para todos. Salomón quiere impartir sabiduría no solo a los jóvenes de su tiempo, sino a todos, sin importar la edad, el sexo o la posición en la sociedad. Esta sección contiene una colección de proverbios de Salomón y una serie de lecciones de otros hombres sabios. Estos cortos dichos ofrecen sabiduría práctica para la vida diaria. Comparan el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto. Dan consejos sobre cómo criar a un hijo, sobre asuntos de dinero y sobre la forma de hablar. Al final, se concluye que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 13:16. Tenemos una tercera parte del libro de Proverbios que se comprende entre el capítulo 25 al capítulo 29. Sabiduría para líderes. Según Primera de Reyes 4:32, Salomón dijo 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Esta sección contiene más de estos proverbios, recogidos por los hombres que servían bajo el rey Ezequías. Aunque la mayoría de estos dichos son generales, muchos van dirigidos hacia el rey y aquellos que se relacionan con él. Son útiles para quienes son líderes o aspiran a serlo en cualquier área de la vida, en casa, en la iglesia, en el colegio, en el gobierno y en el trabajo. Salomón instruye. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey o del líder es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Este fascinante libro de Proverbios termina con los capítulos 30 y 31. Sabiduría para los discípulos. Los dos últimos capítulos de Proverbios actúan casi como un apéndice de los dichos de dos sabios desconocidos. El primer libro desconocido es Agur. El primer sabio es Agur, quien ofrece sus consejos a dos discípulos, Itiel y Ucal, en grupos de proverbios numéricos. 2 cosas te he mandado, 3 cosas hay que nunca sacian, 3 cosas me son ocultas. Proverbios capítulo 30, verso 7, verso 15 y verso 18. El último capítulo de Proverbios contiene sabiduría que una madre pasa a su discípulo, su hijo, el rey Lemuel. En la primera parte de Proverbios 31, la madre aconseja a su hijo cómo ser un buen rey. En los versículos restantes le hace la siguiente pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31:10. Y después le aconseja sobre cómo buscar una buena esposa. Partiendo de este último capítulo y entendiendo la estructura de Proverbios, ¿por qué deben las mujeres leer Proverbios? Las mujeres quieren conocer a Dios y vivir de una manera agradable a Él. Descubrirán en Proverbios un tesoro de guías prácticas para la toma de decisiones diarias y para establecer patrones transformadores y duraderos, para el desarrollo del carácter y los propósitos. El libro revela verdades sobre Dios y tu relación con Él. ¿Quién es Dios? Omnisciente, capítulo 15, verso 3, verso 11, capítulo 21, verso 2, omnipotente, todo lo puede. Capítulo 10, verso 27, verso 29, capítulo 12, verso 2. ¿Qué hace? Administra justicia según el capítulo 2, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 29. Guarda el pacto con su pueblo según el capítulo 2, verso 21, capítulo 3, verso 5, capítulo 22 y capítulo 29.
Gobierna como soberano sobre todo, capítulo 16, capítulo 19 y capítulo 22. Tu responsabilidad personal ante Dios la encontramos en el capítulo 1, verso 7 y capítulo 3, verso 5. No obstante, Proverbios también aborda con sabiduría las relaciones interpersonales respecto a la moralidad y la ética en el capítulo 14 y 16. La responsabilidad para con el prójimo en el capítulo 12 y 14. Las responsabilidades familiares en el capítulo 20 y 22. Las obligaciones civiles hacia las autoridades gubernamentales en el capítulo 16 y 20. A lo largo del libro hay tesoros de verdad que arrojan luz sobre la obediencia piadosa de una mujer en el hogar y la familia. Como esposa y madre, por ejemplo, Proverbios defiende la norma del Señor respecto a la monogamia feliz, un hombre y una mujer. A pesar de la poligamia predominante en las naciones vecinas y del adulterio y otras perversiones practicadas en su pueblo, que él condena, el autor identifica tales pecados que atacan la esencia del hogar y advierte contra caer presa de sus encantos. Además, se instruye a los padres a criar a sus hijos de modo que sigan a Yahweh, Dios. En Proverbios 23, 29, comparado con Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Proverbios es tan relevante hoy como cuando se escribió. Esta colección de dichos representa una cosmovisión distinta que identifica al mundo como un campo de batalla entre el bien y el mal. La sabiduría y la necedad, la justicia de Dios y la maldad del hombre. Inevitablemente cada decisión acarrea consecuencias. En este mundo caído, la justicia de Dios puede demorarse o esconderse por un tiempo, pero Él nunca deja de cumplir sus promesas y de lograr sus propósitos a su manera y conforme a sus tiempos. Al leer Proverbios es importante comprender bien el mensaje de Salomón. Conocer a Dios es la clave de la sabiduría. Después, es recomendable leer el resto de la palabra para conocer más de la sabiduría de Dios. Escucha los pensamientos y las lecciones, no solo del hombre más sabio del mundo, Salomón, sino también de los muchos otros maestros de la Biblia. Repasa estas verdades repetidamente y aplícalas siempre en tu vida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Lecciones para la vida en Proverbios. Primero, elija la manera de actuar de Dios. Esto lo llevará a tomar las decisiones correctas. Segundo, elija con cuidado sus palabras. Estas revelan su carácter interno. Tercero, elija trabajar con diligencia. Honrará a Dios, se beneficiará de ello y conseguirá tener más habilidad en su trabajo. Cuarto, elija a sus amigos con cuidado. Son un reflejo de usted mismo. Quinto, elija desarrollarse moralmente y ser devoto a Dios. Esto es un éxito ante los ojos del Señor. El autor de Proverbios quiso que los creyentes no solo escucharan la verdad, sino que también aplicaran esa sabiduría a sus vidas. Proverbios llama a ser que la sabiduría se encarne en el capítulo 8 y de hecho así fue cuando todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se hicieron carne en Cristo, según Colosenses 2:3. Si bien los lectores de Proverbios tenían la guía de la sabiduría en la palabra escrita, los creyentes del Nuevo Testamento llegaron a conocer a Dios en forma humana. Por eso Cristo no solamente encarna los Proverbios, sino que en realidad Dios le ha hecho nuestra sabiduría. Según 1 Corintios 1:30. Gracias por estar semana tras semana escuchando nuestros podcasts y devocionales. Nos vemos a través de Instagram en Mujeres que Creen y Dejan Legado, nuestra página web www.mujeresquecreen.com y también las esperamos ansiosamente cada semana con un nuevo podcast y un nuevo en vivo los días miércoles a través de nuestro canal de YouTube. No olvides edificar a otras mujeres con esta grabación. Muchas gracias. Les invitamos a entrar a nuestra descripción
y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.